compartir con ustedes esta mañanita, ¿verdad? Algunos ya los conozco, otros nos iremos conociendo en el camino, ¿verdad? Y pues me da mucho gusto pues saber lo que está haciendo en el ITESO. Ya Rodrigo me platicaba hace rato acerca de qué es lo que están pensando, cómo quieren ir desarrollando este tema de economía social. Y bueno, pues quisiera compartirles básicamente mi experiencia en economía social desde la práctica, y a partir de la práctica pues he tenido que incursionar en el tema académico, ¿no? Pero bueno, pues es a partir de la práctica, de la experiencia con mucha gente, vamos haciendo esto de la economía social, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es compartirles la presentación. A ver. Ahí está. ¿Ahí la ven todos? Sí, la vemos. Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues la idea es hoy trabajar el tema de la ética y la economía, los principios y valores de la economía social y solidaria. Bueno, pues ustedes están en la academia, saben de esta parte del tema de la epistemología, pero no está por demás decir una palabrita para entrar en el tema que vamos a trabajar, ¿verdad? ¿De qué es la epistemología? Pues todos sabemos que es el estudio del conocimiento, cómo conocemos la realidad y cómo nos acercamos a ella. Y bueno, esto de la epistemología es un poco complicado porque ¿qué conocemos y desde dónde conocemos, verdad? Aquí está una pregunta, se las hago a ustedes. ¿Están de acuerdo que los animales peligrosos son el león, el puma y el jaguar? Y los animales, perdón, no peligrosos son el león, el puma y el jaguar, y los animales peligrosos la gallina, el pavo y el pato. Pues no. ¿Estamos de acuerdo o no de acuerdo? No. No. ¿No? ¿Para quién son no. peligrosos? Depende exactamente desde dónde lo veas y para quién. ¿Verdad? ¿A quién? Bueno, muchos del principio dijeron que no, decimos depende de, pues miren, lo dijo una manera así, ¿verdad? Y es precisamente eso, la manera desde donde vemos la realidad define muchas cosas, ¿no? Decía Gordo Galeano que desde la perspectiva de una lombriz, un plato de espagueti puede ser visto como una orgía. Y sí, entonces, dependiendo de cómo vemos las cosas, es que de dónde vemos las cosas, es que decidimos, comprendemos o optamos cosas, ¿no? Esto que se nos ha dicho, ¿no? El mapa mundial, las perspectivas que nos han puesto, influyen mucho en la manera en que vemos, percibimos y decidimos en torno al mundo, ¿sí? Distintas perspectivas. Seguramente ustedes también han oído hablar de la epistemología de Bonaventura de Sousa Santos, y aquí es muy importante lo que él plantea, muy interesante, porque nos dice que el conocimiento lo podemos ir viendo, ir construyendo desde las ausencias, es decir, aquello que no se nos dice en el discurso de conocimiento. Y cuando nosotros vemos las cosas desde lo ausente, entonces el conocimiento se expande, se expande el concepto de la realidad, toman importancia la historia, la localidad, los valores morales. El saber y la ignorancia se convierte en algo respecto a otra cosa, no en algo absoluto. El saber y la ignorancia no es absoluto, sino es respecto a algo, ¿verdad? Y entonces se generan otros criterios de validación de la verdad. Entonces, en el marco de esto, nos dice que podríamos ver el conocimiento científico, el devenir del conocimiento científico como un monocultivo, que ha invadido toda la realidad, ¿no? Y toda los procesos de conocimiento. Y entonces él propone que el conocimiento tenga que ser un policultivo, es decir, diversos conocimientos, incluyendo el conocimiento científico. Y de ahí entonces la necesidad de formar ecosistemas de conocimiento, conocimiento plural. Y digo esto
porque en la economía, a pesar de que la economía es una realidad muy compleja, donde entran en juego muchos factores, se ha querido hacer de ella, desde la ciencia, desde que se convirtió en ciencia, un monocultivo, donde la ética y la economía se han ido distanciando y separando, ¿no? A final de cuentas, podemos decir que en la ciencia económica tiene mucha riqueza, muchos instrumentos, pero ha carecido de instrumentos que nos ayudan a ver la economía que se va creando de otro tipo, ¿no? En el caso de la economía social, pues carecemos de muchos instrumentos para poder visibilizar esta economía. Entonces podríamos decir que la economía social y solidaria básicamente la podemos ubicar entre los conocimientos de ausencia, ¿no? Aunque ya hay mucho construido, pero desde la ciencia económica, pues ha sido una ausencia, ¿sí? Vamos a hablar de valores, ¿ya? Yo les preguntaría, ¿cuáles son los valores que permiten florecer un entorno social que favorezca nuestro bienestar y felicidad como seres humanos? Si a lluvia de ideas van diciendo valores que nos ayudan a florecer el entorno social. La solidaridad, ¿Ah? la democracia, ¿Sí? la equidad, ¿Ah? ¿Qué otros valores por ahí? Acá Adriana comparte en el chat el respeto. Respeto. ¿Ah? la cooperación, Ajá. La La empatía, el cooperación. apoyo. Ujú. Ok. Pues miren, ¿cuál, perdón? La equidad. La equidad, sí, ¿verdad? Vean, en cantidad de grupos con los que he compartido y de todo tipo, académicos, gente de base, gobierno, en fin, básicamente decimos los mismos valores, ¿no? La colaboración, solidaridad, ayuda mutua, unidad, confianza, cooperación, servicio, fraternidad, respeto, transparencia, honestidad, igualdad, diversidad, participación, responsabilidad, compromiso, coherencia, justicia, amor, todos los que ustedes han mencionado también. Y vean, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de negocios, resaltan dos reglas de oro, ¿no? Dos reglas del juego, que son el tema de la competencia y el tema del afán de lucro, la codicia sobre todas las cosas. Esas son como dos reglas importantes. Yo les preguntaría, estas reglas del juego, estando dentro de estas reglas del juego, ¿qué valores se alimentarían o recompensarían si vivimos desde estas dos reglas? ¿Qué valores serían los que estarían ahí presentes? Digo valores porque a veces dicen antivalores, pero a veces también es un valor para alguna persona lo que hay detrás de estas cosas, ¿no? ¿Cuáles podríamos enunciar? Adriana nos dice el egoísmo, el individualismo. Uh-huh. La Ok. ganancia sobre las personas. Ajá. la competitividad, Ah. Okay. Sí, miren, si nos abocamos a estas reglas, pues diríamos que son estas, ¿no? El egoísmo, la ambición, individualismo, desconfianza, enfrentamiento, poder, abuso, dominio, sumisión, corrupción, miedo, privilegios, envidia, etcétera, ¿no? Y entonces aquí viene la gran pregunta. Es decir, a ver, si la economía sirve para que podamos satisfacer nuestras necesidades y cuidar y reproducir la vida, así es un instrumento para nuestro bienestar, ¿por qué el camino para hacerla son los valores contrarios a los que detectamos que ayudan a construir una buena vida? ¿Por qué? ¿Por qué la basamos en esto? A final de cuentas sería lo que se dice de que un árbol de manzanas da manzanas, uno de peras da peras. Un árbol bueno da frutos buenos, uno malo, frutos malos. Entonces, cada tipo de valores también da distintos frutos.
Y bueno, antes de ver los frutos del sistema económico rápidamente, antes de entrar a lo de economía social, una pregunta que surge siempre para gente que estamos en economía social, pero para mucha otra gente es, ¿el capitalismo ha sido exitoso, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No. ¿Qué botoncito aprietan? Tú aprietas el que no. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente está basado en una teoría neoliberal o el consenso de Washington o como le quieran llamar, que busca ciertos valores, como sería esta parte de la competitividad y el afán de lucro, que no son el origen de la economía, ¿no? La economía sí busca cómo satisfacer las necesidades de los seres humanos. Y en la definición básica de economía nunca se habla de esta competitividad, de este lucro, de este dinero, de estas ganancias excesivas y demás. Entonces, el capitalismo se basa en la permanencia del capital, cuando la economía es una ciencia social que se basa en la permanencia del ser humano, ¿no? Entonces, como que en algún momento de la historia del pensamiento económico se dio esta parte que nos decías del monocultivo, donde nos volvimos, donde empezamos a regirnos por una teoría económica y se volvió pues hegemónica, entonces no las creímos, ¿no? Ok, entonces no tiene éxito el capitalismo. Pero también ahí depende, ¿no? A ver. Si entiendo lo que Josefina ahorita compartía, si ves la economía como una ciencia social y desde el enfoque más comunitario, claro que el capitalismo no ha sido exitoso, pero si tú lo vieras desde una teoría económica en donde lo que se busca es estar haciendo como el beneficio de lo que hay en la naturaleza para bienes de consumo, para bienes de riqueza, pues habrá quien diga que el capitalismo sí ha sido exitoso. No quiere decir que yo piense eso, pero habrá quien sí lo piense. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo pienso que el capitalismo ha sido tremendamente exitoso. Entendiendo capitalismo como su definición, que es esencialmente que el capital pueda estar en manos privadas, que exista la propiedad privada del capital. Y en ese sentido yo no veo a la economía social diferente al capitalismo, como su definición. O sea, creo que aquí están confundiendo muchos conceptos las personas que hablaron anteriormente, capitalismo con neoliberalismo, con consenso de Washington, están confundiendo conceptos que no son iguales. El capitalismo significa la propiedad privada sobre los bienes de capital, eso es lo que significa. No significa neoliberalismo, o sea, alguien keynesiano, que desde el punto de vista económico se considera heterodoxo, es promercado y es procapitalista. O sea, a menos que tú estés, que alguien esté pensando que la economía social es una economía socialista, que habla de la colectividad, la propiedad colectiva de los medios de producción, que en efecto hay eso, pero no solamente es eso. O sea, tú no puedes circunscribir la economía social como anticapitalista. Ok. Desde ningún punto de vista. Bueno, no sé, habrá gente que sí, hay gente que no. Pero digo, creo que están confundiendo conceptos y eso es importante aclararlo, porque si partes de un concepto equivocado, el análisis está mal hecho. Perdón. Ok, muy bien. Me gustaría opinar. Pero muy interesante. ¿Cómo? ¿Alguien va a opinar? Adelante, Manuel. Sí, yo creo que en relación a los conceptos que maneja el compañero, es menester valorar una cuestión sumamente importante para los que estamos en ciencias sociales, el desarrollo de la sociedad y del pensamiento en un contexto dado y la historia. Nosotros podemos hablar de corrientes económicas, como se está haciendo. Esas corrientes económicas se basan en conceptos o en ideas fuerza de ellos. Por ejemplo, en el capitalismo. El capitalismo nosotros no podemos ubicarlo aisladamente de la historia de los fisiócratas, de los neoliberales y antes los liberales. Y entonces uno de esos conceptos básicos es la mano invisible del mercado. Y esa mano invisible del mercado, capitalista, neoliberal, de Adam Smith, de David Ricardo, nos remonta posteriormente a los 70
con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Y entonces ahí lo que tenemos es una exacerbación de esos conceptos que forman parte del capitalismo en una fase de desarrollo anterior, ahora presente, que nos lleva a una pandemia en donde no hay los recursos necesarios para resolver necesidades de salud. Y entonces yo termino mi intervención con esto. No se está equivocando ni confundiendo conceptos, José, sino que esos conceptos son parte del desarrollo histórico del capitalismo, que en una de las fases más acentradas y más deshumanizantes es la que estamos viviendo hoy. El predominio no nada más del capital, sino el predominio de paraísos fiscales. No nada más el predominio de paraísos fiscales, sino también el interés económico de unos cuantos, aunque se lleven por delante a la mayor parte de las gentes que junto con ellos contribuyen a generar producción y capital. Hablo de empleados y obreros, hablo de un caso concreto de Salinas Pliego, que está en las redes sociales ahorita, en donde lo que le interesa es que haya capital, que haya recursos, sin importar que sus trabajadores vayan enfermos de COVID. Entonces, esos conceptos le dan carne y le dan vida a este modelo neoliberal que es una base de un desarrollo centrado del capitalismo. Ok. Pues bien interesante. La intervención nos enriquecen para lo que adelante. Y bueno, la verdad es que podemos decir que no podemos decir que sí, ¿verdad? Ha sido exitoso por lo que ustedes ya han mencionado. Primero, exitoso viendo si el capitalismo tiene como objetivo la multiplicación del capital, y ya nos decía nuestro compañero también, el capitalismo tiene que ver con la propiedad privada, pues podemos decir que ha sido sumamente exitoso. El tamaño de la economía global se ha más que duplicado en los últimos 30 años, el Producto Interno Bruto se ha incrementado en términos absolutos en todas las regiones del mundo. Y dichos datos nos hablan del éxito que ha obtenido este sistema, y estamos hablando que es la multiplicación y generación de la riqueza monetaria, ¿no? Es indiscutible. Y a los que no nos gusta el capitalismo y negamos esto, pues entonces en los debates pues podemos estar cojeando un poco, ¿verdad? Porque es verdad que ha tenido este éxito, ¿no? Pero por otro lado, no ha tenido éxito si lo vemos desde lo que se le llaman las consecuencias o las externalidades, ¿no? Este sistema ha producido, dicen, podemos criticar de muchas maneras, puede haber cientos o miles de críticas al capitalismo, pero básicamente todas se pueden centrar en 3 elementos que ha generado. Lo primero es que es el sistemático crecimiento de la desigualdad. Ahí ustedes ven cada año que nos presentan cómo está la desigualdad en el mundo y decimos ya, hasta ahí va a parar, y vemos el próximo año, en el siguiente informe, y es peor, exponencial esto, ¿no? El otro elemento es el empobrecimiento de las formas de sociabilidad, la manera como nos relacionamos, cómo concebimos a los demás, cómo vivimos el día a día de las relaciones. También ha habido un gran empobrecimiento. Y el otro es el deterioro ambiental. Entonces, ha tenido éxito, pero en esto no ha tenido éxito. Genera desigualdad, pobreza, empobrecimiento de las relaciones de sociabilidad y el deterioro ambiental. Entonces, hablando de lo que decíamos al principio de el árbol bueno da frutos buenos y el malo da frutos malos, los frutos de este sistema han sido, por un lado, la generación de gran riqueza, como nunca en la historia, y estos elementos de desigualdad, relaciones empobrecidas y deterioro ambiental, ¿no? Por lo tanto, pues esta economía podríamos decir que se le cruzaron los cables. ¿Por qué ha sucedido esto, no? ¿Y por qué ha sucedido? Porque yo creo que ha confundido los fines con los medios. Nos dice, ama las cosas y utiliza a las personas, en lugar de amar a las personas y utilizar a las. Este tema es bien delicado porque estamos hablando incluso de un conocimiento científico, ¿verdad? De objetivos y medios, de fines y medios. Y el confundir fines y medios, una investigación académica, pues nos habla de que se está errando en un método científico, un método de investigación, ¿no? Y esto es grave. Yo me acuerdo que
al doctor Jacobo Grinberg, no sé si ustedes han escuchado de él, fue un neurofisiólogo muy famoso de la UNAM. Él estudió el chamanismo y lo estudió, hizo muchos libros sobre el chamanismo. Y él lo criticaban y le decían que si el contenido de su investigación era científica seria o no. Y él dice, a ver, es serio porque yo he llevado a cabo el método de investigación. Dice, no me pueden decir que es seria o no por el contenido que es el chamanismo, pero mi investigación sobre el chamanismo ha sido científica, ¿no? Y en este caso, cuando vemos en la ciencia económica, en muchos de los casos se confunden los fines con los medios, pues nos deja mucho que pensar y preguntar si es se ha ido convirtiendo en una pseudociencia. Pero bueno, ya nos comentaba nuestra compañera hace rato, decir, a ver, algo pasó en la historia. La economía convencional, así quiero llamar a la economía como ciencia económica, era parte de la filosofía, incluso se le llamaba economía política. ¿Por qué? Porque daba por supuesto que la economía la hacían las personas y por tanto la ética entraba en juego. De hecho, Adam Smith daba clases. ¿De qué daba clases? ¿No recuerdan? Daba clases de ética calvinista. Entonces, la economía era parte de la ética, ¿no? Pero en el contexto positivista de los siglos XVIII y XIX, un saber solo era respetado si era científico, y para ser científico necesitaba tener los elementos de una ciencia exacta. Es decir, los fenómenos son universales, suceden de la misma manera y siempre en todo lugar, tienen que ser mesurables, medir, pesar, contar, ¿no? Entonces, la economía en ese momento entró en esta arena y se tuvo que matematizar. ¿Qué fue lo que matematizó la economía? La economía hizo universales y medibles los dos componentes principales de toda economía. Al agente económico, es decir, a la persona, y los intercambios económicos, es decir, al mercado, ¿verdad? ¿Y cómo se matematiza? Pues la persona, es decir, siempre y en todo lugar, la persona se mueve por el egoísmo, la competencia, el afán de lucro y la acumulación. Y entonces esto se convierte en la razón económica, ¿no? Entonces, la persona siempre va a actuar de esta manera. Si no encasillamos este componente de la economía, nos volvemos locos y la queremos hacer una ciencia matemática, ¿no? Y el segundo, también los intercambios económicos del mercado. ¿Cómo se matematizan? Siempre y en todo lugar se realizan bajo la ley de la oferta y la demanda intercambios de una mercancía a un precio monetario determinado. Que esto no sea siempre y en todo lugar desde la economía social, no quiere decir que esto no exista. Esto existe, pero esto no es lo universal. Bueno, pero entonces así la economía empieza a generar sus conceptos. Fíjense que yo me di cuenta que hablando de la economía podemos encontrar unos fundamentos, como en el iceberg, que lo más grande es lo de abajo, así en la economía, ¿verdad? Nosotros nada más vemos una parte. Lo que vemos de la economía es el qué y el cómo hacemos economía. Los manuales de economía siempre te inician diciendo que vivimos en un mundo donde las cosas son escasas y entonces hay que decidir entre esas cosas. En fin, nos dicen el qué y el cómo, nos dan las fórmulas, definiciones y técnicas. Pero ¿qué hay debajo de cualquier sistema económico, sistema de pensamiento económico? Lo que hay es el por qué hacemos las cosas. Vemos el qué y el cómo hacemos, pero el por qué las hacemos no. Y toda teoría económica está basada en tres fundamentos. Si nosotros vemos cualquier teoría económica de la historia y la que nosotros vamos construyendo en la economía social y solidaria, se basa en tres fundamentos, que es una concepción del ser humano, una visión sobre los intercambios de bienes y servicios, sobre el mercado, y una postura en torno a la relación entre las necesidades y los recursos. ¿Sí? Esto en la ciencia económica o en la economía convencional, ¿en qué se traduce? Bueno, el fundamento de la persona, ya decíamos, la persona es el homo economicus, es el egoísmo, la competencia, afán de lucro y acumulación, siempre y en todo lugar. Así funciona
el cerebro cuando hacemos economía. Entonces es el afán de lucro y la acumulación del dinero. El otro fundamento es los intercambios de bienes y servicios. Solo hay un tipo de mercado. Es decir, es el mecanismo automático, la mano invisible de la que nos hablaba nuestro compañero, y se da con la oferta, demanda, mercancía y precio. ¿Sí? Entonces todo se compra en este mercado. Y el tercer fundamento es el paradigma de la escasez. Los recursos escasos y las necesidades ilimitadas. Nos da la escasez económica. Entonces un bien escaso tiene mayor precio y genera mayor ganancia económica. Esto es muy importante, ¿verdad? Si vivimos en un mundo de escasez, el objetivo del capitalismo es reproducir el capital, pues va a tener mucho éxito, ¿no? Entonces el afán de lucro y la acumulación del dinero, el que todo se compre y los bienes escasos que generan mayor precio en el mercado, hace que todo esto tenga la lógica de cuidar y reproducir al capital, que el capitalismo tenga éxito. En la economía social y solidaria creemos que los valores positivos de los que hablábamos al principio, desde ellos se puede generar una mejor economía, ¿verdad? Y tener a la persona como el centro de esta economía. Vamos a poner un video. Voy a ver cómo salgo del compartir. Detener compartición. ¿Ya no ven? No, estoy viendo la presentación. La presentación ya no, ¿verdad? No, ya no. Ok. Entonces, a ver. Este video. Ahí está. Escuchamos el término economía. Tendemos a imaginar gráficos y ecuaciones. Ahora la idea de que se trata de las matemáticas es comprensible. Las noticias hablan del PIB y las cifras sobre el empleo. Los economistas y quienes formulan políticas hablan como astrónomos que describen los planetas, o los físicos que registran gráficamente la interacción de los átomos. O lamentablemente, los ingenieros que optimizan piñones y engranajes para que operen con mayor eficacia. Pero una economía no está hecha de máquinas, está hecha de seres humanos. Seres humanos viven en familias, comunidades y culturas. En esencia, la economía es el estudio de la acción humana, específicamente la manera en la que las personas realizan elecciones en relación con bienes, servicios y tiempo, y cómo operan en el mercado con los demás. La palabra economía viene de dos palabras en griego: oikos, que significa familia o casa, y nomos, significa ley. La ley de la casa o la gestión de la casa. La economía se trata de descubrir cómo hacer que una casa funcione bien. Ahora bien, las matemáticas tienen lugar en la actividad económica, pero la acción humana no puede reducirse solo a las ecuaciones matemáticas. Con frecuencia, nos solemos olvidar de esto, lo que puede llevar a la deshumanización. Tratar a las personas solamente como recursos u objetos para ser manipulados. Como lo demostró la historia, la economía no debe separarse de la persona humana. Los humanos no son engranajes de una máquina que se estructura desde el punto de vista social para aumentar la eficiencia. Las personas no son solamente recursos humanos o capital humano que puede combinarse para aumentar la productividad y los resultados. Si queremos pensar claramente sobre la economía, debemos entender muy bien el foco central, la persona humana. El ser humano es único e irrepetible. Fue creado con razón y libertad, con esperanza, sueños y miedos. Nace dentro de una familia, es miembro de una comunidad y forma parte de una cultura.
Los humanos no son solamente un medio para conseguir un fin, sino un fin en sí mismos. No somos objetos para manipular, sino sujetos a respetar. Así que antes de hacer cualquier otra cosa, dediquemos un momento a pensar qué significa ser un ser humano. Demos un paso atrás y rehumanicemos nuestro concepto sobre el ser humano. Primero, los seres humanos son racionales. Podemos analizar situaciones, podemos solucionar problemas, podemos inventar cosas nuevas. Es importante recordar que la racionalidad no solo se limita a lo empírico o a lo tecnológico.
Bien, pues este video nos ilustra de lo que veníamos diciendo. Vamos a dejar lluvias de ideas del video para más adelante, para el momento en que vayamos a compartir. Entonces, vean, de lo que les decía anteriormente, pero lo que vemos en este video, es que una diferencia importante entre la economía convencional y la economía social y solidaria, es que en la economía social y solidaria la persona y el trabajo son a la vez fin, objetivo y medio o agente. En cambio, en la economía convencional solo es medio y agente. Vean, de lo que nos compartía también nuestro compañero, decir, a veces están confusos los términos e incluso a veces decir, la economía social y solidaria es capitalista, no es capitalista. Bueno, a mí me parece que la economía social y solidaria no es de marcianos, es decir, no tiene medios o instrumentos distintos a una economía convencional, pero el tema, la diferencia está en cómo nosotros organizamos los elementos de la economía. Y dependiendo de cómo se organizan las cosas en la economía, implica entonces decisiones, influye mucho en las decisiones. Hay una gran sutileza. La sutileza entre una economía y otra es la manera como acomodamos las cosas, ¿verdad? Yo acomodo de una manera y entonces esto va a afectar en las decisiones y los caminos que tome para hacer economía. Vamos a ver, miren, está de un lado la economía convencional. ¿Cuál es su fin? El capital, cuidar y reproducir el capital. En la economía social y solidaria, ¿cuál es el fin? La persona y el trabajo. Cubrir necesidades para cuidar y reproducir la vida. ¿Sí? Los medios de la economía convencional son el capital, la persona y el trabajo y otros factores de producción. El agente es la persona actuando desde el egoísmo, competencia, lucro, acumulación. Lo que ya decíamos, amar las cosas y utilizar a las personas. En la economía social y solidaria, los medios son la persona y el trabajo y el capital y otros factores también de producción. El agente, que son las personas, actúan desde la solidaridad, cooperación, gratuidad y reciprocidad, amando a las personas y utilizando las cosas. Pero aquí está, vean, ¿dónde está el capital en una y dónde está en otra? En ninguna de las dos deja de existir el capital, pero en la economía convencional está como fin y como medio, y en cambio en la economía social y solidaria está como medio. En cambio, al revés, en la economía social y solidaria la persona y el trabajo están como fin y como medio, y en cambio en la economía convencional solo está básicamente como medio, ¿verdad? De facto está así. Entonces vean, es la manera de ir acomodando fines y medios que nos hacen dar razón de una economía o de otra, ¿no? Ya se mencionaba hace rato, es decir, la definición propia de la economía, que es la filosófica, porque la ciencia económica tiene que ver con la escasez del siglo XIX, pero la que es griega, pues es lo que ya escuchábamos en el video, la administración del hogar. Y tiene como objetivo administrar lo que tenemos para satisfacer las necesidades y así cuidar y reproducir la vida de las personas y el entorno. Y la gran pregunta, ¿qué es lo que se administra en un hogar? Y pues en un hogar se administra el dinero, es cierto, pero también se administran capacidades, valores, educación, relaciones, alimentación, salud, seguridad, vínculos, recursos, tiempo, saberes. En el hogar administramos todas estas cosas. Por lo tanto, todas estas cosas, desde esta definición y esta visión, tienen que ser parte de la economía. Y en la economía convencional, básicamente se dice, pues administramos el dinero y alguna otra cosa más, ¿no? Estamos ahorita diciendo por qué es fin y objetivo la persona y el trabajo para la economía social. Y es fin y objetivo por esto, porque esta es la definición y hablando de la dignidad de la persona, algo digno es cuando es valioso por sí mismo. Entonces la persona es digna no porque es un qué, sino porque es un quién. Ya somos seres únicos, irrepetibles, insustituibles, dotados de intimidad, inteligencia, voluntad, libertad, capacidad de amar, de abrirnos a los demás. Immanuel Kant decía dos cosas muy interesantes sobre la dignidad.
Dice, el ser humano no puede ser tratado como un simple medio o instrumento, sino siempre como un fin. En eso está su dignidad. Por otro lado, menciona, la dignidad es algo que se ubica por encima de todo precio, por tanto, no admite nada equivalente. Las cosas tienen precio, las personas tenemos dignidad. ¿Y la dignidad del trabajo de dónde viene? Pues viene de que es realizado por una persona, ¿no? Porque a través del trabajo estamos llamados a realizarnos y porque es un medio legítimo para nuestro sustento. Entonces el trabajo es fin y medio en sí mismo, tiene un aspecto objetivo que es lo que realizamos en el trabajo, pero un objetivo que es quién y para qué realiza ese trabajo, ¿no? De ahí viene la dignidad del trabajo. ¿Por qué decimos entonces, digamos, porque es el fin y el objetivo de la economía social? Bueno, ¿y por qué es el medio y el agente la persona en la economía social? Bueno, porque las personas somos las que hacemos la economía, ¿no? Desde nuestras relaciones y nuestras decisiones. Voy a poner un videito de dos minutos y yo les pregunto en este video, la pregunta es, ¿se hace economía o no en esta historia y cómo se hace economía? Ahí va. Supongo que hay varios que saben mandarín o alguna lengua oriental porque está en chino este video. Ahí va.
Me comenta Rodrigo que ha apagado mi micrófono. Ahí ya te ¿No? escucha, ahí ya te escuchas bien, Gerardo. Sí, te estaba escuchando, Carlos, perdón, lo apagué para evitar el eco. Solamente durante los videos, pero todo lo demás te escuchamos perfecto. No, lo demás sí se escuchó después del anterior video, sí. Todo te escuchamos perfecto, solamente lo apagué durante los videos. Ah, perfecto, excelente. Bueno, entonces, ¿hubo economía o no hubo economía en esta historia de este muchachito y este señor? ¿Por qué? ¿Quién quiere decir? Soy Laura Navarrete. Sí, Laura. Una disculpa por incorporarme más tarde. Bueno, no, el video no termina de verse completo, pero creo recordar haberlo visto antes y resulta que el médico es aquel niño al que él ayudó años antes cuando la medicina y la sopa, ¿no? Y él es el que paga la cuenta. ¿Y ese es el final? Sí, ese es el final. Ah, ok. Pues yo digo que sí hubo economía, ¿no? Realmente estás hablando de los elementos que tú no has mencionado, pero una economía pues solidaria, donde lo que refleja es este tema de cómo en algún momento hubo un intercambio y ahora este intercambio. No sé si los demás le escuchan. Está como entrecortado, ¿verdad? No, y se oye muy lejos. Sí. Yo te escucho muy bien. ¿Pudieras otra vez compartirnos? Sí, cómo no. A ver. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, claro. Escuchamos mejor, Robert. Ok. Decía yo que aunque no se ve el final del video, creo recordar haberlo visto antes y tiene que ver con que la persona que paga la cuenta al hospital es aquel niño que él había ayudado años antes cuando lo de la medicina y la sopa para la mamá, que estaba enferma. Así es. Y ante la pregunta que tú haces de si hubo economía, yo digo, pues sí, porque finalmente en términos simples hay un intercambio donde una persona es favorecida en un momento y después al tiempo intercambio sucede de nuevo para favorecer ahora a quien había ayudado años atrás. Entonces creo que en este término sí estamos hablando de economía, pero de economía solidaria. Uh-huh. ¿Y este tipo de economía fue rentable o no fue rentable? Este tipo de flujo económico. ¿Hubo Pues yo digo que claro que fue rentable porque finalmente en el momento también que cada uno necesitaba, ¿no? Fue cuando finalmente encuentra ese apoyo y ese intercambio. Uh-huh. Imagínense nada más si hubiera metido el dinero que no sé cuánto habrá costado los medicamentos y la sopa, que ese dinero lo hubiera metido al banco y en 30 años no sé qué utilidad le hubiera dado. Y hablando simplemente de utilidad, ¿qué utilidad tuvo este señor con respecto a lo que había dado, ¿no? Una utilidad bárbara, tremenda, ¿no? Y sí, hay flujo de muchas cosas, hay cosas materiales, pero hay flujo de otros elementos. Por ejemplo, si ustedes ven al niño, cuando ve al señor que en lugar de reprimirlo, recriminarle, le ayuda, como que se queda diciendo, bueno, ¿y tú qué te traes, no? Y yo creo que en ese momento es que podríamos decir, decide ser médico, decide vivir de otra manera, en fin, ¿no? Es la recuperación de la persona. Bien, este tipo de cosas podemos decir que es un tipo de economía porque hay flujos, hay cosas fluyendo, hay necesidades que son subsanadas, pero tiene otros elementos, ¿no? Otros criterios. Ustedes ya han visto este ejemplo de... Ah, sí. Sí, yo iba a comentar que de la pregunta que tú hacías de que si había habido economía, más allá de un intercambio de bienes y servicios, ¿no? De que él le dio primero la medicina y algo de comida y luego el otro le paga con dinero la cuenta. Creo que también hay un intercambio de cosas que son de valores, ¿no? El hecho de haber sido solidario con el niño,
creo que también hay un intercambio de una forma de ver la vida y de los valores que creo que también a lo mejor eso no se mide, o no sé si se pueda medir, pero creo que también ahí hay un intercambio que está pegado con la economía, creo yo. Sí, y si la economía tiene que ver con subsanar necesidades, las necesidades son de muchos tipos, ¿no? Y cuando hay un flujo de un bien, ya sea material, ya sea no material, pues está habiendo economía, podríamos decir, ¿no? Exacto. No sé si ustedes alguna vez han visto este ejemplo de los burros, que tienen un objetivo, quieren comer, y están buscando la manera de hacerlo cada uno por su lado, y se cansan, no pueden y están casi matándose. Y otra manera de hacer las cosas, yendo los dos a cada uno de los lados, pues es más eficiente que el otro, ¿no? Podríamos decir que la cooperación es inteligente y la ética es rentable. Esto es bien importante porque desde la economía y nuestra cultura, poco a poco se ha tenido el imaginario de que la cooperación no es inteligente y que la ética no es rentable. Incluso los que estamos en economía social jugamos a hacer economía. Bueno, pues juega un ratito, qué bueno que seas bueno, qué bien, ánimo, pero lo que creemos que de veras es economía es otra cosa, ¿no? Y desde esto que estamos platicando decimos, no, de verdad hay rentabilidad, hay inteligencia en la cooperación y en la ética, ¿no? Bueno, la economía social y solidaria tiene que ver con la solidaridad. ¿Y qué es la solidaridad? No sé si ustedes han escuchado la historia del ratón y la ratonera, que en síntesis es que llegan a una granja los señores que vivían ahí y llevan algo guardado. El ratón se emociona, piensa que es queso y va a ver y es una ratonera. Entonces va con todos los animales de la granja a decirles, hay una ratonera en la casa. Va con la gallina y le dice, estamos en problemas, hay una ratonera. Dice, bueno, la ratonera es para los ratones, no para las gallinas. Va con el borrego y también le dice lo mismo, y el borrego le dice, yo voy a rezar por usted, no se apure, que usted está en peligro. Va con la vaca y también le dice, pues una ratonera es muy chiquita, no me va a afectar. Cuídese, señor ratón. En la noche se oye que la ratonera tapa algo, va la señora a ver qué es, y era una víbora. La víbora muerde a la señora está de gravedad, la llevan al hospital y le dice la comadre al esposo de la señora, ¿sabes qué? Para que mi comadre se mejore, no hay nada mejor que un caldo de gallina. Va y mata a la gallina. Sigue mal, llega gentes conocidas y pues les tiene que dar de comer y dice, voy a hacer una barbacoa, mata al borrego. Y al final se muere la señora y pues tiene que darle de comer a casi todo el pueblo, entonces pues manda a matar a la vaca para poder dar de comer a todos. Y la moraleja, habiendo una ratonera en casa, todo el mundo está en peligro. ¿Quién quedó vivo? Pues el ratón, ¿no? Y esto es lo que hay detrás de la solidaridad. Básicamente la solidaridad tiene que ver con que todos estamos vinculados y pues ahora con el COVID-19 es lo que estamos viendo, es la conciencia de que todos estamos muy vinculados, ¿no? La solidaridad no es la ayuda del rico al pobre, algo asimétrico. Es la responsabilidad y la cooperación de todos con todos porque estamos vinculados. La solidaridad son relaciones de iguales. Si vemos en el comercial, pues hubo relación de iguales porque el niño tuvo necesidad en algún momento, pero luego el señor también tuvo en otro momento la necesidad. Entonces, de ahí proviene la solidaridad. Bueno, y la economía social se fundamenta también en otra manera de entender a la persona. Yo hice aquí estas coordenadas como la rosa de los vientos, decir, a ver, siempre se nos ha dicho que somos egoístas, y que incluso cuando queremos hacer algo solidario o cooperativo, vamos contra nuestra naturaleza. Y qué terrible es ir contra la naturaleza de uno para hacer algo. Entonces siempre sacrificio y demás. Y decir, a ver, no, el corazón de los seres humanos es distinto. Como decía un abuelo indígena a sus nietos, les platicó una historia, les dijo que en el corazón del ser humano hay dos lobos, uno bueno y uno malo. Y entonces el nieto le dijo, abuelo, ¿y cuál va a vencer?
Y el abuelo le dijo, al que alimentes mejor. Y entonces en nuestro corazón, imaginémonos que hay coordenadas, ¿no? Es una mentira decir que no somos egoístas, lo somos. Pero es una mentira también decir que no somos solidarios, porque lo somos. Entonces, más bien la historia de las personas tiene que ver dónde acomodamos nuestra coordenada de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que más alimentamos y qué decidimos? Pero todo es parte de nosotros, ¿no? De tal manera que entonces podemos ser muy egoístas, pero también podemos vivir de la gratitud y el amor. Podemos ser solidarios, podemos ser cooperativos, pero también vivir desde la competencia. Entonces, ahí es donde se mueve nuestra persona. Y hablando de economía, puede haber una economía que aliente una parte de nosotros y otra economía que aliente otra parte, ¿no? ¿A quién alimenta la economía convencional? Pues definitivamente al egoísmo y a la competencia. ¿A quién alimenta la economía social y solidaria? A la solidaridad, cooperación, gratuidad y amor. De tal manera que la solidaridad y la cooperación no son contra natura. Está también dentro de nuestra naturaleza humana. Y como les decía hace rato, de los 3 fundamentos de la economía convencional, aquí podemos ver 3 fundamentos de la economía social y solidaria. La persona, la ubicación de la persona, cómo se concibe la persona como algo complejo e integral, ¿no? Que también actúa por solidaridad, cooperación, gratuidad y amor, aunque también por egoísmo, decíamos, ¿no? Entonces, al actuar de esta manera puede haber toda una potencia para el cuidado de la vida propia y de los demás. ¿Cómo se conciben los intercambios de bienes y servicios? Pues en variados mercados determinados, ¿verdad? Como una construcción social, no como una mano invisible. También existen intercambios de donación, cooperación, reciprocidad, comensalidad, ¿verdad? Entonces son diferentes formas de resolver las necesidades, no nada más una. ¿Y cómo se comprende el tema del paradigma, el tema de la relación entre necesidades y recursos desde el paradigma de la abundancia y no desde la escasez? ¿Por qué? Porque abundancia de recursos para resolver necesidades hay un montón. Tenemos nuestras capacidades infinitas, tecnologías, ¿verdad? Y las necesidades son contextualizadas, tampoco son absolutas, ¿verdad? Entonces, que todos necesitamos de todo está en cuestión, ¿verdad? Sí tenemos necesidades, grandes necesidades, pero nuestras necesidades son contextualizadas. Por tanto, se busca resolver necesidades desde este paradigma de la abundancia. Y todo eso nos lleva a tener otra lógica, que es cubrir necesidades para cuidar y reproducir la vida, a diferencia del otro paradigma que decíamos, ¿no? En esto de los mercados es súper importante, ¿verdad? Que por ahí Mikhail Gorbachev alguna vez decía, el mercado no es un invento del capitalismo, siempre ha existido, es un invento de la civilización. Cuando estaba el mercado que conoció Hernán Cortés en nuestras tierras, pues no había capitalismo, pero había un gran mercado, ¿no? Entonces, el mercado es un hecho ancestral, sustancial a las sociedades. A lo largo de la historia y en la actualidad hay muy variadas formas de relaciones económicas, es decir, del flujo de valor de bienes y servicios. Y por lo tanto, hay variadas formas de mercados determinados y no nada más un mercado, ¿no? Es bien importante hacer el ejercicio de dislocar el mercado del capitalismo, porque pensamos que el mercado siempre es capitalista. Y desde todo lo que estamos diciendo, el mercado no necesariamente es capitalista, aunque existe el mercado, puede ser que no sea capitalista. Luis Raceto, un chileno, que a lo mejor ustedes ya han leído algo de él, tipifica los distintos tipos de mercados. Aquí les dejo esto, pero vean, por ejemplo, en el de intercambios, en el de capitalista, ¿cuáles son las figuras o sujetos que hay en el mercado? Es un comprador y un vendedor. ¿Qué se intercambia? Una mercancía. ¿Cuántos sujetos participan? 2. Es bidireccional la relación, etc. Pero, por ejemplo, veamos, hay un mercado de donaciones. Cuando alguien dona algo, ¿cuáles son las figuras que asumen los sujetos? No son comprador y vendedor, es un donante y beneficiario. ¿Qué forma tiene ese bien? No es una mercancía, es un regalo o una donación. ¿Cuántos sujetos lo hacen? 2, y es unidireccional, solo uno le da al otro. Veamos el de reciprocidad. ¿Qué figuras asumen cuando hay reciprocidad? Son personas vinculadas, no son un vendedor y un comprador. ¿Qué forma tiene lo que se intercambia? Es un favor o compromiso. 2 personas, es bidireccional. La comensalidad, que tiene que ver
con economías de casa, de una familia, es decir, cuál es la figura de estas personas, son comensales los que están a la mesa. ¿Y qué forma tienen estos bienes? Pues bienes de libre disposición. Tú vas al refrigerador, abres y tomas lo que quieras, ¿no? La cooperación, por ejemplo, que es cuando nos conformamos en cooperativas, entonces son las figuras que se asumen son socios, cooperantes, etcétera. ¿Qué es lo que se intercambian? Cuotas o acciones. Entonces, vean, hay muchos tipos de mercados, no nada más el mercado capitalista. En economía social y solidaria tenemos las donaciones, la reciprocidad, la comensalidad y la cooperación. Y nada más diciendo del paradigma de la abundancia y de la mesura, por ahí Gandhi decía, siempre habrá suficiente para las necesidades de todos, pero nunca para la avaricia de unos pocos. Vamos a pasar, a ver si nos da tiempo de ver al final estos videos, pero a mí me gustaría seguir adelante y decir, es muy importante en la economía social y solidaria, desde la ética, la supremacía del trabajo sobre el capital, porque el capital está antes y por encima del capital. ¿Eso qué significa antes? Porque es el generador de la riqueza. ¿Verdad? Todo nuestro patrimonio como humanidad es fruto del trabajo acumulado. Y por encima, ¿por qué? Porque la economía está para satisfacer las necesidades de las personas, para cuidar y reproducir la vida. ¿Sí? De tal manera que el trabajo lo realizan personas y eso le confiere la dignidad, lo que ya decíamos. Pero bueno, el trabajo solidario en economía social y solidaria tiene un lugar muy importante. Si nosotros definimos una empresa, decimos que una empresa es una entidad que organiza, combina y hace trabajar eficientemente un conjunto de factores productivos para lograr ciertos objetivos económicos. Entonces, una empresa lo que combina son los factores productivos. El trabajo, la gestión, la tierra, los medios materiales, el capital, la tecnología. Si ustedes ven la diferencia entre esta empresa capitalista y la empresa solidaria, hay dos diferencias significativas. La primera es que, digamos que el factor productivo que organiza a todos los demás en la empresa capitalista es el capital, por eso está en el centro. Y en una empresa solidaria, el factor que organiza todo es la persona y el trabajo. Pero aparte, en la empresa solidaria hay un factor C, que está ahí raro, ¿verdad? Es decir, ¿qué es el factor C? Bueno, se ve que en este tipo de empresas, el factor C es también un factor productivo y es la energía, abajo está, es la energía social de un grupo, la cohesión, la colaboración, la comunión, el compañerismo, por eso se llama C. Es decir, ese es, al igual que el trabajo, que el capital, que la tecnología, que la tierra, es un factor poderoso para transformar cosas, ¿verdad? Es un factor productivo. Y eso genera una energía productiva. Entonces está la ley, ¿se acuerdan? En la primaria, en la secundaria, decían, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues igual el factor C, la cohesión, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si hay un grupo cohesionado, esa fuerza la puede transformar en algo político, en algo económico, en algo cultural, en algo social. De tal manera que entonces, en una empresa de economía social y solidaria, a diferencia de una capitalista, hay tres objetivos. La empresa capitalista básicamente tiene un objetivo que es generar riqueza. Y la empresa social y solidaria tiene que jugar con tres objetivos, que es generar la riqueza y tiene que ser el mejor generador de riqueza, ¿verdad? Deben ser los más profesionales en esto. Distribuir la riqueza y las decisiones, tiene que ver con la inclusión y participación, y producir bienestar comunitario. Es mucho más exigente una economía social y solidaria, porque hablamos de ir combinando estos tres objetivos. Básicamente, bueno, rápidamente les quisiera decir que también es bien importante para la economía social y solidaria el tema de la territorialidad, ¿no? El territorio es fundamental. Aquí hay la historia de un ruso que llega a un pueblo y quiere un cuarto de hotel, paga el cuarto de hotel y va a verlo, se sube a ver el cuarto y en eso aprovecha el dueño del hotel para pagarle al carnicero porque le debía la carne. Y el carnicero aprovecha para pagar en el rastro lo que debía. Y el del rastro aprovecha para pagarle al que le vendía el alimento de los animales. Y el que vendía alimentos de los animales aprovecha y le paga
al señor que está haciendo el servicio de los 15 años de su hija. Y el señor del servicio de los 15 años de su hija va al hotel a pagar porque contrató el hotel para ese servicio. Total que todo eso se vive ahí en el pueblo, regresa el ruso y dice, ¿sabe qué? No me gustó el cuarto, deme mi dinero. Y el dueño del hotel le regresa el dinero. Es un ejemplo de lo importante que es la economía local, y esto es algo fundamental para la economía solidaria, ¿no? Les voy a dejar esto, que tiene que ver con lo que hemos ido entendiendo de cómo hay que fortalecer a los agentes de la economía social. Creo que no lo vamos a ver a partir de esto de Marshall Gans, la importancia de la motivación, el acceso al conocimiento sobresaliente y el proceso reflexivo en una organización. Pero nada más decirles que vean, él habla muy bonito de lo que se define como una estrategia. Dice, una estrategia es transformar los recursos que tenemos en lo que necesitamos para conseguir lo que queremos. Pero bueno, eso ahí se los dejo para que ustedes luego lo chequen. Entonces, hablando de los valores y principios de la economía social y solidaria, básicamente se habla que son estos: la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad, la solidaridad. Bueno, pues todos estos valores tienen que ver con responder a esos elementos que ha producido el sistema, ¿verdad? Equidad, igualdad versus la desigualdad, la solidaridad, ayuda mutua, democracia versus empobrecimiento de las relaciones, y pues el tema de la responsabilidad, el tema también de versus explotación de recursos, ¿no? Todos estos valores se convierten luego en principios, hablando del cooperativismo, en los 7 principios del cooperativismo que ustedes seguramente han escuchado: adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática, participación económica, autonomía e independencia, educación, formación e información, y cooperación entre cooperativas, interés por la comunidad. Entonces, vean, es todo un andamiaje ético que se convierte en cosas muy concretas. Bueno, hay un video de 8 minutos, no sé si quieren que lo veamos, sobre una cooperativa muy concreta de España, o ya entramos al debate. No sé, Rodrigo, que es nuestro coordinador. Sí, pues lo pongo a consideración, tenemos aproximadamente media hora. Podríamos empezar con el tema del diálogo, sería mi opinión, algo que alguien opine lo contrario. De todos modos, de cualquier forma, repasamos el material y lo subimos a la carpeta. Se los pasas. Muy bien. Sí, muy bien. Sí. Bueno, pues eso sería todo del ejercicio de apropiación. Compartir los elementos que me parecieron claves, que me iluminaron, que me abrieron panorama, y luego preguntas y reflexiones abiertas, debate, ¿no? Pero a lo mejor también iniciando con elementos que me parecieron clarificadores. Pero bueno, dejo abierto esto. Pues gracias. Pues gracias por la exposición, Gerardo. Y bueno, pues abrimos este momento para hacer algunas reflexiones como nos invita, o tiene algún tipo de pregunta que queramos hacer con la exposición y con el texto que nos compartieron previo. Exacto. ¿Me gustaría intervenir, Rodrigo? Adelante, Manuel, te escuchemos. Sí. Bien, primeramente felicitar a Gerardo Gordillo por el desarrollo tan rico e interesante. Luego, comentar que pudiéramos integrar al mercado que comúnmente conocemos dos conceptos nuevos de mercado: el mercado solidario, ejemplificado en el caso de Jalisco con el mercadito solidario Flor de Luna, y también un mercado cooperativo emparentado con este mercado solidario también, en donde pudiéramos hablar de un ejemplo de esto como la cooperativa de consumo consciente responsable INPA. Y en el ámbito más global, aunque ya no existe, ha sido un retroceso de la solidaridad internacional, podemos hablar en algún tiempo de la existencia del Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME, que integraba no únicamente
países de un modelo económico, sino de los dos modelos económicos existentes en esa época de Guerra Fría. Bien, luego en el plano teórico, entendería o me parece que en el caso de la economía también tiene que ver mucho la ética, como en el caso de la energía atómica también. La economía se puede emplear para resolver necesidades humanas del ser humano, comer, vestir, alimentarse, educarse, ser solidario con el género o con su especie, como el caso de la energía nuclear, también para curar enfermedades de diversa índole. Entonces la economía también depende del empleo que le podamos dar, puede ser para bien o para mal. Si nosotros estamos con las ideas actuales del individualismo, del capital por encima de resolver las necesidades elementales del ser humano, pues por ahí tenemos muchos ejemplos de gente exitosa, pero a base del sufrimiento, la carencia de resolución de necesidades de miles y a veces millones de seres humanos. Si lo enfocamos desde la ética y la economía entendida en la búsqueda de satisfacciones morales, de buscar el bien, de buscar resolver las necesidades de todo tipo que mencionamos, ya no estaríamos hablando de una economía no individualista, de la economía solidaria, basada en principios éticos y morales, sustentado en el estudio de los valores que tiene precisamente la economía solidaria. Yo ahí lo dejaría. Gracias. Gracias. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna intervención? Sí, bueno, si podría ir yo. Sí, adelante. Bueno, primero, felicitar a Gerardo por su exposición. La verdad, me gustó mucho el enfoque que le dio. Digo, obviamente no coincido con muchas de las ideas, pero bueno, eso es aparte. Pero con muchas sí, afortunadamente con muchas sí. Yo creo que en efecto, la economía social busca ubicar al ser humano en el centro de las cosas. Y yo, como lo entiendo, o como lo he estudiado, como lo he investigado, creo que la economía capitalista también. Entonces, yo veo más bien, sí veo problemas, obviamente, por eso estoy aquí en este seminario, si no, pues no estaría aquí, si no coincidiría con que hay problemas. Pero creo que muchos problemas, en efecto, se resuelven poniendo al ser humano en el centro, ¿sí? Más allá que hablar de capitalismo, socialismo, etcétera, o economía convencional, no convencional. Pero bueno, independientemente del diagnóstico, podamos tener algunas diferencias, sí coincido en eso, en poner a la gente en el centro. Y creo que hay un tema muy relevante, un aspecto muy relevante que hay que considerar, que es el tema de incentivos. Porque, como lo mencionaste en tu exposición, hablabas de la libertad, ¿no? De que el ser humano es libre y es racional. Si tú estás hablando de un ser humano libre y racional, un ser humano libre y racional, en ese aspecto, o desde ese punto de vista, la solidaridad que pueda tener esa persona, la cooperación que pueda brindar esa persona, está limitada a su propia racionalidad. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Por ejemplo, ponías el ejemplo de los burros, esos que se quedan comer el heno, yo creo, o el otro ejemplo del ratón, ¿no? Están interesantes y todo, pero esos mismos ejemplos, si tú cambias las reglas del juego, si tú cambias como le llaman, el escenario, pueden tener resultados muy perversos también. Entonces, yo creo que mucho de lo que no se ha hecho en economía solidaria es partir de ese ser humano, ¿cómo llamarlo?, libre y racional,
y pensar que se puede portar bien solo por portarse bien, solo por ser humano, ¿vale? Entonces, debes planear, o sea, debe ver, o sea, se debe empezar a trabajar también los incentivos. Es decir, alguien comentaba aquí en el chat que pues qué padre es qué padre es dar, ¿no? Pues bueno, pues si me encanta dar, pues a mí también, pero ¿hasta cuándo vas a dar? Desde el punto de vista económico, ¿cuál va a ser el límite? ¿Cuál va a ser mi límite de dar? ¿En qué punto yo rompo una coalición? ¿En qué punto es conveniente ser cooperativista o ya dejar de ser cooperativista? ¿Sale? Entonces, este tipo de límites son los que a mí me parecen interesantes y creo yo que han sido los teóricos y las personas que trabajan estos temas negligentes en ese aspecto, ¿vale? O sea, no pensar que la persona va a ser solidaria por solo ser persona. Digo, en efecto, sí, todos somos solidarios por ser personas y somos humanos y trabajamos en el ITESO y nos amamos unos a otros y qué padre. Pero ¿hasta qué punto vas a cooperar? Yo normalmente lo que comparto con mis alumnos es que, bueno, una cosa es cooperar y la línea de la sobrevivencia es lo que separa al santo de la persona solidaria. Vas a ser solidario hasta que ya no puedas. Y cuando no puedes, pues probablemente cuando tu propia sobrevivencia esté en riesgo. Entonces, va el tema. Yo creo que hay que trabajar en ese grupo de incentivos. No tengo la respuesta. Se me está preguntando qué incentivar. Incentivar la entrega a favor de todos. Bueno, pues está muy bien, entregarse a favor de todos. Qué bien. Pero eso no es sostenible, no es sustentable. Ni ecológicamente, ni económicamente. Entonces, hay que trabajar en esos aspectos. ¿Qué? Yo estoy trabajando en esos aspectos, sí. No tengo la respuesta, pues claro, ¿no? Entonces, ese es el único punto que quiero yo poner. Yo creo que estoy de acuerdo en el tema de centrarlo en el ser humano, sí, pero creo que nuestro análisis y nuestro estudio debe ir un poco más allá de que se entienda la idea, que bueno, que mucha gente lo aplique, que bueno, pero hay límites. Y esos límites son los que finalmente hacen que las iniciativas sean o no exitosas. ¿Vale? Ese es mi punto de vista. Y felicidades nuevamente por la exposición, me parecieron muy claros los conceptos y obviamente en muchos coincido contigo. Gracias. Yo quisiendo ahondar en esto, que no es súper importante el tema que manejas, es el tema de los incentivos o de la ingenuidad, ¿no?, en estos procesos. Es decir, bueno, por un lado es importante que lo que ya decíamos, decir, a ver, el ser humano podemos ser grandes maravillas solidarias o podemos ser lo peor, ¿no? Y eso está dentro de nosotros y podemos caer de una manera o de otra, un lado u otro. Y entonces cuando hacemos dos cosas, en primer lugar a veces se incentiva de fuera políticas públicas o mismos mercados y demás, se incentiva una u otra manera de ser y eso que se incentiva se convierte en algo performativo. Luego yo me valoro o yo soy en función de lo que se me está diciendo que debo ser. Pero otro, ya en los proyectos muy concretos, la ingenuidad pasa en que, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, yo he trabajado en muchos proyectos desde iglesias. Entonces desde iglesias dicen, ay, todos somos hermanos, todos nos queremos, todos, y entonces no ponen reglas de juego. No ponen reglas de juego en los proyectos. No hay reglas de transparencia, no hay reglas de decisiones y demás. Y luego sale lo peor de las personas, ¿no? Es los robos, gandallismos, y se destruye. ¿Por qué? Porque no se incentivan precisamente estas reglas, estos elementos que ponen a consideración que podemos ser súper solidarios o no, ¿no? En este sentido, cuando yo hice una investigación en una comunidad rural sobre la tesis sobre el tema de las relaciones solidarias, a mí también me llamó la atención que había gentes que cuando le decían, ¿qué es la solidaridad? La solidaridad es dar sin recibir. ¿Pero qué más? No, pues es que hay que dar al otro y hasta que duela y ya. Oye, pero si tú recibes algo, pues eso ya no es solidaridad. Entonces percibíamos que entonces había ahí un bloqueo, porque es, ningún proyecto de economía viable donde todos tengan rentabilidad lo van a ver como solidario, sino ven la solidaridad como algo esencial. Aunque me vaya mal, hay que ser solidarios por ser solidarios, porque así nos dice. En cambio, no se ve la solidaridad como
algo no esencial, sino un instrumento para que todos estemos bien. Entonces la solidaridad también se tiene que evaluar desde que esté funcionando. Si no está funcionando la solidaridad, ¿para qué la quiero? Y digo funcionando en todos los sentidos. Nada más, bueno, eso, comentar eso a partir de lo que dijiste. Gracias. Ya. ¿Algún otro comentario, reflexión? Sí, hay algunas aportaciones que se están haciendo en el chat, no sé si las quisieran compartir por el audio. No sé si se escuche. Sí, estamos escuchando. Perfecto. Bueno, me sumo, por supuesto, a la felicitación a Gerardo. Ciertamente estamos en un tema complejo cuando pues, la ética, digamos que, y la forma de hacer empresa en la que educamos y tenemos ya muchos años haciéndolo, pues privilegia las utilidades, la rentabilidad, el incremento, digamos, de las ganancias y las utilidades a toda costa, ¿no? Como decía en algún momento Luis Raúl, sin interesarnos a lo mejor la parte de los recursos, el medio ambiente y bueno, el de echar por la borda la humanidad misma. Entonces, la pregunta, Gerardo, es, en tu experiencia, ¿cuál es quizá la base de la educación ética que más han entendido, aceptado y puesto en práctica con quienes la compartes? O sea, ¿cómo es que logras realmente ese incentivo del que habla Luis Raúl? Las relaciones, entonces empiezan a emerger otros valores y otras racionalidades. Y hablo de relaciones no solo con las personas, sino con las cosas. Pongo el ejemplo de el trabajo que hemos hecho con productores de cacao. Nosotros hace 10 años, más o menos, tuvimos una crisis de cacao en esta zona, donde ya no había producción y prácticamente los productores pensaban que ya no había cacao en el mundo, literalmente. Pero cuando empezaron a hacer el proceso de ver que no era por las enfermedades, los hongos que había, sino por las malas prácticas de ellos, y cuando empezamos a trabajar la historia del cacautal que tenían, de dónde venía de sus papás y qué pasó con ese cacautal. Bueno, hubo gente que hasta hizo ritos de ir a pedirles perdón a sus cacautales de rodillas, perdón porque te abandonó, yo soy el responsable. Y entonces empieza el proceso de apropiación y de ver la economía que genera ese cacautal de otra manera, ¿no? De relacionarse con los otros. Pero esto como el tema de que emerja lo que significa una relación para el que está haciendo economía con personas, con las cosas, con la historia, con sus raíces. Creo que ese es como un punto de partida para que la ética como se pueda sentar en el corazón. Rodrigo. Sí, adelante. A ver, a mí, bueno, felicidades, muchas gracias, Gerardo. Con algo que creo que me quedo y que cada vez, como que es lo que me mueve más es esta parte que tú lo mencionabas mucho al principio de la epistemología, ¿no? O sea, cómo conocemos la realidad y cómo nos acercamos a ella. Y en este caso, o sea, yo me acuerdo de alguna clase de un jesuita ahí en la Ibero de la Ciudad de México
que nos hablaba mucho de cómo nacemos alienados, ¿no? Entonces, nosotros nacimos tal cual en una generación donde ya las reglas del mercado dictaban que aquel que tiene el capital es dueño de, y prácticamente pues habría que, pues si no rendirle tributo, pues estar bien con él, porque si no podíamos perder lo poco o mucho que teníamos el resto, ¿no? Entonces, esta parte que tomas ahorita con la pregunta de Alfredo que me gustó mucho, o sea, ¿qué te gusta? O sea, ¿qué te ha funcionado? Me lleva mucho a esta parte, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por ética? O sea, lo que dicen las buenas costumbres o este, o lo que realmente nos mueve a actuar correctamente, ¿no? Entonces, ahí es cuando lo vinculo un poco también a los incentivos. Cuando tú recuperas esta razón de vida, como lo hicieron con los cafetaleros, o sea, ¿por qué sus padres hacían lo que hacían? ¿Por qué se fueron tal vez pervirtiendo las actividades que hacían? Y esta parte de, bueno, dar, o sea, hasta pedir perdón al proceso es recuperar algo que nos hacía sentido y que en algún momento por el vaivén de la vida, de los mercados, del ajetreo, de la globalización, de todo, entonces fuimos perdiendo, ¿no? Entonces, a mí lo que sí me llama es esta parte de entender cómo conocemos la realidad, que la realidad la vemos con unos ojos diferentes y cada quien nos enseñan esta mirada cuando no nos atrevemos a ver otra. Y esta realidad puede ser una para mí con ese cristal con que lo veo y muy diferente para el del de frente que lo ve con otro cristal. Entonces, esta parte de generar empatía realmente creo que es la que nos va a mover a buscar estos procesos solidarios. O sea, realmente cuando de verdad te pones en los zapatos del otro, cuando realmente tu supervivencia depende de la supervivencia del otro, entonces no es hasta donde quieras dar, porque ese hasta donde quieras dar muchas veces es lo que me sobra. No, aquí no se trata de lo que te sobra, aquí te trata de lo que construimos de forma colectiva, ¿no? Entonces son visiones diferentes. Y te digo, me quedo con esta última parte de cómo recuperar esta parte que nos hace ser miembros de una comunidad o de un grupo o de un proceso. Y ahí retomo mucho esta diferencia que había en la lectura de, no diferencia porque yo no las considero diferentes, pero como esta parte de la economía solidaria, ¿no? Que sí nace muy en lo territorial, mucho en los movimientos de base, que busca transformaciones más del sistema per se que nos llevan a ser solidarios por convencimiento más que por necesidad pura, ¿no? Y como si este factor C de Raceto, esta fuerza social que te mueve a ser diferente, ¿no? Que son muchos estos movimientos sociales de base que en América Latina le dan tanta fuerza a la economía solidaria. Gracias, José. Está pidiendo la palabra Paulo también. Sí, va con este mismo comentario, Paulo. Ok. Más bien es una pregunta. Se me hizo muy interesante lo que mencionó Gerardo respecto a que la economía solidaria va muy de la mano de lo local. Y mucho de lo que queremos hacer a veces en las universidades o en los programas sociales es escalar en lugar de localizar o buscar estas economías sociales a nivel pequeño o micro y multiplicarlas en vez de buscar una receta que se pueda aplicar a todos lados. Entonces la pregunta es, ¿existe o podría existir la economía solidaria en la globalización? ¿O se tiene que buscar necesariamente propuestas localizadas? Y si es así, ¿a qué estamos refiriéndonos con esta localización? ¿A qué nivel o qué sería lo local? Gracias. Y bueno, gracias. Adriana, no sé si va también a este sentido, sí. podemos comentar. Lo mío es un poco diferente, no sé si quieran contestar a lo anterior y luego yo participo, o no sé, díganme. Bien, escuchamos entonces a Gerardo y luego seguimos con intervención.
Y de lo que decía, entiendo que era Josefina, antes, ¿verdad? Sí. Yo nada más comentar que es importante esto que dices de la diferencia de la ética y la moral. Incluso cuando yo doy la clase de valores en la maestría de la Ibero, y a ver de qué nos van a hablar, de qué reglas nos van a hablar. Pero qué importante es nuestra práctica, es la que tiene que hacer para que sea hecho. Tenemos que preguntarnos de todo, ¿no? Si estamos alineados, es preguntarnos todo desde la libertad que te da la ética para cuestionar y ir más profundo. Es importante. Y luego lo que del tema de que los otros ven desde otro punto de vista, hoy en día en la globalización es tremendo que hace muchos años, bueno, no tantos años, pues no teníamos tanto contacto con otros. Entonces es importante centrar en el diálogo. Tú decías de la empatía, pero yo también menciono el diálogo porque la empatía es sentir lo que el otro siente, pero el diálogo también tiene que ver con llegar a un diálogo sabiendo que no es razón, ¿no? Es esa apertura, es decir, me abro a también las otras visiones. Y a cuento también de algo que mencionabas de América Latina y demás. No sé si ustedes, a lo mejor si ustedes ya han visto esto, como la diferencia entre economía social solidaria latinoamericana y social europea, que es muy importante. Y ahorita está emergiendo COVID-19 para nuestros países, ¿no? Cómo hay tanta informalidad en América Latina y lo que implica para la economía. Es como la economía social europea tiene mucho que ver con empresas muy configuradas, circuitos muy y que luego entran de una manera muy interesante en lugares. Y la economía solidaria tiene que ver con esta parte formal que a veces hay, pero con mucha informalidad. Pero es una economía que de verdad nos ha sacado a flote en muchos momentos en América. También voy a unir economía social y solidaria para unir estas dos cosas que son muy, muy, muy valiosas. En lo referente a lo que decía sobre la economía social que es local, también tiene que ser concéntrica, ¿verdad? Es decir, tenemos que fortalecer las localidades, pero luego estas localidades no necesariamente tienen que ser, estar aisladas, ¿no? Pero si nosotros vamos fortaleciendo, por ejemplo, ¿qué pasa? Vuelvo al cacao. ¿Cuál es la disyuntiva? El mejor cacao que tenemos, ¿lo mandamos a Europa o más bien lo comercializamos aquí para la gente de aquí? Es una disyuntiva de nacionalidad y economía local. Nosotros en este momento hemos optado una parte, pues que aquí se venda y se vende a significativo precio, ¿no? Pero bueno, yo digo, tiene que ser concéntrico de fortalecer los territorios y estos territorios luego entran en relación con otros territorios. Pero si estos territorios fomentan ¿cómo se le llama? Soberanía alimentaria y otros elementos, pues van a relacionarse de mejor manera con otros. Fíjate que esto pasa a nivel mundial. Hemos estado ahorita investigando el tema de las MIPYMES. Es impresionante que el 90% de las empresas en el mundo, solo en México, son MIPYMES y hacen las veces de esto, ¿no? Es decir, son pequeñas empresas que sostienen la economía mundial, ¿no? Entonces, incluso aunque no pensábamos en economía social, si pensamos en estos grupitos que son los que sostienen la economía, de alguna manera hay como un fermento ahí para que las localidades se fortalezcan. Nada más que hay que direccionar las parece. Por ahí un poco la respuesta. Ok, gracias. Adriana, ¿tenías una pregunta o comentario? Sí, gracias. Bueno, pues también me uno a la felicitación, igual que los demás por la aportación. Y yo quería ver si puede haber alguna aportación un poquito más profunda de tu parte, ¿verdad? En relación, Gerardo, a esto que comentabas de algunos rasgos, ¿verdad? Que tenemos los humanos. Los humanos somos en esencia
complejos, ¿verdad? Y un poquito la experiencia que yo he tenido, yo viví en una isla en Baja California donde la actividad estaba principalmente girando alrededor de una cooperativa, ¿verdad? Y luego me tocó conocer también por ahí en la costa del Pacífico varias cooperativas relacionadas con la actividad del mar y del océano. Y ahorita que hablabas, bueno, decía yo, sí, efectivamente hay algunas cosas que por ahí deben de estar moviendo o moviéndonos, ¿verdad?, a hacer comunidades y tener actividades económicas más solidarias, ¿verdad? Y yo pensaba, y desde ahí es mi pregunta, efectivamente creo que hay dos cosas que mueven mucho al ser humano. Una es la necesidad, ¿verdad? Yo cuando vi estas cooperativas que me tocó conocer de cerca, había una necesidad de que la gente trabajara y viviera así, o no había trabajo, ¿no? Y la otra es, tiene que haber como un proceso de reflexión y de conciencia, que creo que son muchos de los movimientos que en la historia ha habido, para que también nos muevan a ser más solidarios, y pues también no solamente en algunas acciones concretas como de repente ha pasado en desastres de inundaciones, terremotos y demás, sino también en estas actividades económicas. No sé si quieras o puedas profundizar un poquito por ahí. Mira, en este sentido, sí, yo creo que los grandes proyectos solidarios parten muchas veces de una necesidad. Por ejemplo, aquí en Tabasco hubo la llegada de dos ciclones por 1995, el Opal y Roxana, que devastaron, y desde ahí se empezó a generar mucho de lo que ahorita seguimos trabajando. Entonces, bueno, ese tema de la necesidad es muy importante, pero es lo que ya no, me parece que por ahí va, lo que ya no les compartí de Marshall Gans, que ahí lo tienen en la presentación, es decir, a ver, ¿qué nos duele en proyectos solidarios, en organizaciones donde queremos trabajar de esta manera? ¿Qué cosas son importantes a tomar en cuenta para mantener esto? Porque igual puede venir la necesidad de otro tipo de cosas. Entonces, como nos decía hace rato el compañero, pues la necesidad está ahí. Yo me zafo de esto y yo veo por mí, ¿no? Entonces, es bien importante el tema de la motivación, o sea, mantener la motivación de muchas maneras, ¿no? Esa motivación que mantienen las empresas, como ir a las fuentes, ir al origen. Entonces, lo que se va manteniendo en el tiempo, eso ayuda un montón. Si no, luego ya los procesos se hacen muy mecánicos y se olvida la razón de ser de eso. Entonces, humanamente eso es súper importante. Y otro elemento es los procesos reflexivos o deliberativos. Es fundamental en este tipo de proyectos seguir discutiendo, seguir reuniéndose, ¿verdad? Porque a veces pasa que inician y entonces, pues ya esto está funcionando y dejas de reunirte, ¿no? Los procesos deliberativos, reflexivos, también son aliento para continuar en estos procesos, ¿no? Y seguir ampliando los conocimientos de los participantes, los conocimientos sobresalientes de los participantes. Yo creo que para seguir motivando es cuestión de motivación orígenes, los conocimientos y los procesos deliberativos. Porque si no, pues cualquiera se poncha, ¿no? En este proceso. Yo creo que por ahí. Perdón, nada más como para que me ayudaras a completar la idea un poquito de lo que estoy pensando. Quiere decir que también necesitamos que en estos grupos haya líderes, me imagino, que vayan manteniendo al grupo, ¿no? No necesariamente uno, pero sí debe haber algún liderazgo, incluso compartido, no sé, que vaya ayudando a que el grupo se mantenga, ¿sí es así? Sí, y de hecho, el liderazgo es fundamental. A veces dividen, separan. Una cosa es un líder y otra cosa es un liderazgo de grupo. El liderazgo de grupo es la manera como un grupo es capaz de configurar quién va dirigiendo, cómo se va dirigiendo, ¿no? Entonces, en este sentido, hay liderazgos que no necesariamente recaen en una persona, no recaen en un modo de liderar y de reflexionar y de decidir, ¿no? Pero siempre, sea de una u otra manera, a fuerza se necesita un liderazgo.
Eso es fundamental. Si no hay una anomia y es imposible avanzar, pero es definitivo que tiene que haber un liderazgo. Sí. Laura. Gracias, Rodrigo. A ver, uniendo estas últimas ideas sobre las que has estado compartiendo. En el caso de nosotros trabajamos como tú mencionaste hace un momento, con micro y pequeñas empresas. Y hace muchos años intentamos iniciar con este tema de que ellas pues se asociaran de una manera diferente para, ante una necesidad, en aquel momento, la famosa crisis del 94, pudieran compartir, ser solidarias. Hoy esta situación vuelve a repetirse. Estamos teniendo, dado que efectivamente generan una gran cantidad de empleo, un número importante de empresarios que acuden a nosotros pidiendo ayuda, pero lo que observamos es un poco similar. Sigue prevaleciendo en ellos este tema de cómo salvo mi empresa, no cómo le hacemos para salir juntos. Y también estamos trabajando esto con jóvenes vulnerables en algunas zonas de la ciudad y encontramos un poco lo mismo. Los chicos, a pesar de vivir una gran necesidad económica, tener una gran cantidad de carencias, no están viendo al otro. No hay ahí un tema territorial, una historia compartida, un tema que pudiera ayudarnos a jalar, a hilvanar cómo unirlos, cómo hacerlos reflexionar, cómo hacer que el otro te importe, porque la vivencia ha sido muy individual, ¿no? ¿Hay alguna recomendación que tú nos puedas hacer para este tipo de contextos de manera concreta, refiriéndonos a lo que mencionabas? Si hay que meterlos a procesos reflexivos deliberativos y seguir dándoles conocimiento, ¿qué sería lo que tú nos recomendarías que tuviéramos en el centro de esos procesos y de ese conocimiento para lograr sacarlos o romper este individualismo tan grave que hay en ellos? Sí, mira, yo pensando en las MIPYMES, de los muchachos, se me hizo todo un reto bien complejo, pero a ver si algo también sirve con ellos. Yo pensando en las MIPYMES, tres cosas que se pueden combinar. Y es un arte, ¿eh? Y los artes tienen que ver con saber en cada contexto, ir viendo, ir monitoreando, en fin, esto es todo un arte, pero tres cosas que son fundamentales, me parece. Lo primero es la formación o acercarles la economía social, ¿no? Elementos muy sencillos de economía social, porque luego las MIPYMES ya dentro de ellas tienen reservorios, por decir, de economía social, surgieron de una necesidad, de una familia, o por alguna cosa necesitan de otros, en fin. Pero bueno, acercar cosas sencillas de economía social. Segundo, se tiene que combinar el bien personal y el bien comunitario. Es decir, casi ya todo el tema de cooperativas y demás, o procesos en zonas rurales o también en ciudades, van viendo que es mejor la producción en familia que la producción en común. Entonces, es decir, cómo cuidar lo personal, es decir, la empresita que se tiene, cómo ayudarle a dar herramientas, a que mejoren, en fin, que es lo suyo. Y luego lo comunitario tiene que ver con otro nivel de cosas, como un segundo piso, ¿no? Donde yo me organizo para poder tener beneficios en mi empresa y en los otros, ¿no? Pero hoy en día querer hacer que, por ejemplo, una producción básica, un servicio básico, sea con distintas personas es bien complejo. No sé si me explico. Entonces, es producción en unidad familiar, en unidades así pequeñas, y la solidaridad o la organización viene en segundos pisos donde buscamos cosas comunes para beneficiarnos todos. Entonces, cuando uno, eso sería como el articularlos o vincularlos, pero no puedes articular y vincular si no respetas y cuidas también lo personal. Como que ahí son las dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ahí, desde la experiencia que vamos viviendo.
quisiera compartir también algo de esto. Desde la experiencia de Milpam, que es también una cooperativa con la que participo, me parece que este asunto de los incentivos es algo difícil de determinar, ¿no? Porque los incentivos efectivamente son muy variados y eso ha costado trabajo para la cooperativa y el Consejo de Comisiones, pues determinar cuáles son esos incentivos, ¿no? Todos llegan por una motivación distinta y todos encuentran una satisfacción distinta en lo que tienen para ellos y en lo que aportan para la colectividad. Entonces, quizás no podríamos, viéndolo así, quizás no se puede pensar como en incentivos universales, ¿no? Sino, pues ver cuáles de estos son los que funcionan para cada organización en particular. Y por otro lado también creo que el reto principal que hay ahí es desde la colectividad, porque al final de cuentas hay un colectivo que trata de mantener que el proyecto funcione en una vía, y una de estas vías es la de la economía social solidaria, aun cuando se entiende de maneras muy distintas por quienes participamos, ¿no? en esta organización. Entonces, bueno, me parece también ahí la relevancia, retomándolo con el texto, de que efectivamente a veces encontramos una literatura que suele tener una visión ideológica muy positiva o muy deseable de lo que debería de ser la economía social solidaria, pero pues siempre hay que estarlo contrastando con los procesos que llevamos, ¿no? Que participamos. Me parece a mí que eso puede ser uno de los retos y bueno, lo comparto también. Sí, gracias. Yo pensaba con esto que mencionas que también cómo combinar ahí, ¿verdad? La realidad de cómo en grupos o pequeñas empresas tienen que tener esos incentivos básicos institucionalizados. Yo creo que en ese sentido la economía social europea institucionaliza muy bien los incentivos. Si eres cooperativista, porque eres cooperativista, ¿no? Ya muy estructurados. Y por otro lado, las partes personales. Es decir, también cada persona es importante y cada persona tiene cierta motivación, y entonces también, volviendo al arte, es el arte de decir, además tiene que haber un plus de cómo motivar a cada uno, ¿no? Conociéndonos. Sí, gracias. Yo veo tu mano levantada en el chat, no sé si tienes alguna participación o se quedó ahí. No supe cómo apagarla y bajarla. Ok. ¿Hay alguna participación más en el grupo? Bueno, pues entonces, pues gracias Gerardo, la verdad es que ayuda mucho tener reflexiones desde el exterior del ITESO, que nos ayudan a ver otras visiones, sobre todo gente que tiene la experiencia tanto teórica como práctica como es la tuya. Y pues agradecerte de nuevo, retenerte el agradecimiento. Vamos a tratar de hacerte llegar un reconocimiento al menos simbólico de lo que está, de tu participación acá. Veremos la forma de cómo lo hacemos llegar. Y pues bueno, también creo que hablo a nombre a la expresión de muchos que están aquí, pues la participación y la colaboración siempre está de nuestra parte también, en lo que podamos ayudar con los proyectos que tú estás llevando, y la retroalimentación a lo que hacemos acá también en todo momento es bienvenida. Pues muchas gracias y mucho gusto de conocerlos, y bueno, pues para mí es un gusto que compartamos esto, y ahí nos estaremos viendo porque siempre somos los mismos en lo mismo, así que no va a ser fácil coincidir. Seguramente encontrando de una manera u otra, las locuras colectivas siempre nos unen, ¿no? Entonces, de mucho gusto y agradecer por la confianza. También aquí estamos en cualquier cosa que podamos servir. Sí, y de verdad, Gerardo, que
para Horizontes Creativos y todos los demás proyectos que estás llevando allá, bueno, que están llevando ustedes en Tabasco, lo que podamos apoyar desde el ITESO, pues ahí estamos. Además, pues nuestro director de integración comunitaria conoce bien la experiencia de ustedes ahí en la zona y todo, entonces yo creo que también podría haber ahí sinergias importantes hacia adelante. Y pues compartirles a los demás que justo Horizontes Creativos, bueno, Bachal, que es esta cooperativa de productores de cacao que mencionó Gerardo, abrió una cafetería y chocolatería en Ibero Puebla, y pues habrá que explorar cómo también empezar a abrir espacios en otras universidades del sistema universitario jesuita, ¿no? Sí, así es. Abrimos y cerramos 2 meses después por la contingencia. Pero bien, muy bonita experiencia estamos teniendo. Entonces, ahí creo que puede haber también sinergias hacia adelante de los modelos de negocio que están desarrollando. Y bueno, agradecerte también. Yo estuve ahí con 2 cantos a la vez, pero ahí estuve yo en un rato con la charla y muy buena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Gracias a todos. Va a quedar la grabación disponible para todos. Te la hacemos llegar también, Gerardo. Y gracias, sí. Está también ahí las minutas y toda la información de la carpeta que tenemos compartida en Teams. También decirles que ahí también está ya la minuta de la última reunión que tuvimos del seminario de economía ante este asunto del COVID. Y en unos minutos más también va a estar la hoja para que se vayan sumando todas las experiencias de las que hablamos la vez anterior. Bueno, pues muchas gracias y hasta luego. Abrazo, chao. Un abrazo. Bye.